Soy Evelyn Romero Álvarez y vengo a hablar sobre los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. El escenario europeo había tenido 4 protagonistas: Inglaterra, Francia, Austria y Rusia. Sin embargo, en la mitad del siglo XIX se habían incorporado otros 2 actores que reclamaban un rol de importancia. Se trataba de Italia y Alemania, que lograron en corto tiempo un espectacular desarrollo económico y humano. Yo soy Bianca Ceseña y vengo a hablar sobre el desarrollo de la Primera Guerra. Soy Abigail Peña Cárdenas y vengo a hablarles del desarrollo de la guerra. El desarrollo de la guerra. Después del asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía en Serbia, el Imperio Austrohúngaro acordó bombardear Serbia el 29 de julio de 1914. Nadie pensó que este conflicto sería el inicio de la Primera Guerra Mundial en el siglo XX. El Imperio alemán y ruso se movilizaron gran parte de sus soldados y armas en Europa. Así, Alemania declaró la guerra a Rusia, Bélgica y Francia en agosto de 1914. 2 frentes se formaron en Europa al inicio de la guerra: el occidental, en el que las tropas alemanas se enfrentaban a los soldados franceses, ingleses y belgas. La guerra se extendió a otros continentes y dejó de ser meramente Europa. Japón aprovechó la oportunidad para lograr su hegemonía en China. En 1914 la guerra favorecía a Alemania, ya que ocupaba Bélgica, parte de Francia y Polonia. En 1915 Italia abandonó la Triple Alianza y pasó a la Triple Entente sin pena ni gloria. Rusia acumuló derrotas de manos de ejércitos austrogermanos, y Francia e Inglaterra empezaron a reorganizar sus Yo soy Magali Peraza y yo soy Alejandra Cota y venimos a hablarles sobre la Revolución Mundial y la Revolución Rusa de 1917. La Revolución Rusa fue un movimiento político, social y económico que estalló en el año de 1917 en el Imperio Ruso. Está considerado por las trascendentales consecuencias que derivándose de ella como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. Esta revolución estuvo dirigida por obreros, campesinos y soldados, es decir, por el pueblo entero. La Primera Guerra Mundial originó en Rusia la crisis del Imperio de los Romanos, contra el cual se dirigía una larga y tenaz campaña dentro y fuera del país por elementos que proclamaban las más avanzadas ideas sociales y económicas. Los auténticos países de la revuelta proletaria son Inglaterra y Alemania. Aparte de Estados Unidos, estos países son verdaderamente proletarios, pero la historia, como anteriormente en la Comuna de París, ha provocado que la revolución estalle en un país menos preparado económicamente para aquellos. Como ocurrió anteriormente en Francia, la Revolución Rusa es una demostración de la revolución. No debe hacerse en los países proletarios, justamente en unos pocos, pero muy importantes rasgos. La Revolución Rusa, como la Comuna de París, puede considerarse como un ejemplo para la revolución proletaria en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y otros países. La Revolución Rusa fue en la mayor parte de sus rasgos una revolución democrática burguesa, lo que hoy es una revolución capitalista, debido a que fue una parte proletaria, en parte democrático-capitalista. La Revolución Rusa posee un doble carácter y se ha convertido en una enorme nueva fuente de luz para el proletario mundial. En tanto fue una revolución proletaria, muestra al proletario el camino a la victoria. En tanto fue democrático-capitalista, la revolución revela al proletario los nuevos y poderosos oponentes. Por una parte muy grande del mundo, esta es la situación de Rusia, el inmenso área en que está la situación. De hecho, la parte más grande del mundo incluye casi toda Asia, así como América del Sur, parte de América Central y del Norte. Un factor fundamental debe ser tenido siempre presente para el obrero, para la ponderación de la Revolución Rusa. La población de Rusia
consiste en 8% de proletarios y un 80% de campesinos. Los proletarios deseaban el comunismo, los campesinos querían el reparto de la tierra y la propiedad privada. Como los campesinos sumaban el 80% de la población y los proletarios solo el 8%, la revolución fue predominantemente burguesa. Yo soy Javier Quiñones. Y yo soy José María Sayas. Y venimos a hablarles de las revoluciones sociales. La Revolución China. A principios del siglo XX, el país más poblado del mundo se estremecía con un movimiento revolucionario, producto de situaciones adversas al pueblo que se fueron acumulando con el tiempo. Económicamente hablando, China no fue capaz de afrontar los embates del imperialismo occidental. Los países industriales intervinieron en las naciones que les garantizaban mercados, manos de obra barata y fuentes de materias primas. Los ingleses, a través de la guerra del opio, impusieron severas condiciones a los asiáticos. La economía china fue sometida a los intereses extranjeros, motivando una desigualdad económica. En medida en que ésta fue aumentando, creció la inconformidad del pueblo de tal manera que en la crítica sociedad recaía en la agonía del gobierno imperial y los abusos de los extranjeros. El pueblo vivió condiciones de miseria que se reflejaban en hambrunas, epidemias, prostitución y la venta que la gente pobre hacía de sus hijos. Ante la crisis del país, el gobierno imperial permitió algunas reformas, pero no tuvieron eco y se convirtieron en letra muerta. Las condiciones estaban dadas para cambios aún más radicales. La Revolución Nacionalista de 1911. El Kuomintang, el cual fue el organismo nacionalista y liberal y fue fundado por Sun Yat-sen, interpretó la inquietud del pueblo basándose en tres principios fundamentales, como lo fueron el nacionalismo, la democracia y la justicia social. El nacionalismo se refiere a la liberación del dominio extranjero sometiéndolo a las leyes del país. En la democracia, que se terminara con el autoritarismo del gobierno imperial, y la justicia social como reparto equitativo de la riqueza. De igual forma, dirigió el proceso revolucionario. Su epicentro fue la ciudad de Huachang, y aquí se extendió a las demás provincias, donde participaban estudiantes, funcionarios y militares. Para el 10 de octubre de 1911 se sentían importantes núcleos insurreccionales por todo el país. Yo soy Perla Bañuelos y vengo a hablarles sobre la etapa final de la Guerra Mundial. El fin de la guerra, 1918. En 1918, ambos bandos atravesaban serias dificultades tanto militares como económicas. Sin embargo, la fatiga era más visible en el bando de las potencias centrales que en el aliado, pues la incorporación de los Estados Unidos al conflicto había supuesto una auténtica inyección de recursos materiales y humanos. No obstante, en 1918, los alemanes consiguieron eliminar definitivamente del escenario bélico a los rusos que habían iniciado negociaciones para poner fin al conflicto. Una serie de derrotas continuadas habían animado al gobierno revolucionario soviético a firmar en marzo el Tratado de Brest-Litovsk. Con las manos libres en el frente oriental, el general alemán Ludendorff inició una ofensiva en el lado occidental. Fue la conocida como Segunda Batalla de Somme, para diferenciarla de los combates que se habían desarrollado en la misma zona en 1916. La iniciativa fracasó, pues los aliados frenaron la ofensiva en el Marne, en el mismo lugar donde Joffre había hecho abortar en 1914 el plan Schlieffen. La contraofensiva aliada al mando del general Foch fue iniciada en julio de 1918 y forzó el repliegue de las tropas germanas. En agosto, un nuevo ataque aliado que empleó abundantes carros de combate desplazó a los alemanes hasta la frontera belga. La crisis militar se tradujo en deserciones masivas. El 8 de noviembre de 1918,
estalló en Berlín un movimiento revolucionario y el Kaiser Guillermo II abdicó. Se formó un nuevo gobierno que encabezó el socialdemócrata Ebert. Alemania firmó el armisticio el 11 del mismo mes. La monarquía de los Hohenstaufen dejó paso al establecimiento de una república democrática, la de Weimar, regida por un frágil sistema parlamentario que fue presa de una gran inestabilidad hasta 1933, fecha en que Hitler abolió la democracia. Esa fragilidad fue causada principalmente por la crisis económica de posguerra y sus secuelas sociales y políticas. El imperio austrohúngaro se rindió a mediados del mes de noviembre, en tanto que búlgaros y turcos lo habían hecho ya en septiembre y octubre respectivamente. Soy Enrique Quintero y vengo a hablar sobre los tratados de paz. Tratados de paz. El 18 de enero de 1919, los representantes de los países vencedores se reunieron en la denominada Conferencia de París, bajo la dirección del Comité de los Cuatro, el presidente estadounidense Wilson, el premier británico Lloyd George, el primer ministro francés Clemenceau y Orlando, el jefe del Ejecutivo italiano. Son los tres primeros, sin embargo, los que realmente dirigieron unas negociaciones a las que los países derrotados no pudieron asistir. El 4 de octubre de 1918, los alemanes habían pedido un armisticio basado en las propuestas recogidas en los 14 puntos de Wilson. La realidad de la derrota fue, sin embargo, más dura. Los países vencedores llegaron a París con ideas diferentes y compromisos, a veces secretos, adquiridos durante la guerra. En definitiva, podríamos hablar, simplificando, de que Clemenceau personificó la postura de mayor dureza con Alemania. Los países anglosajones, sin querer dejar de castigar a Alemania, optaron por una actitud más conciliadora, e Italia infructuosamente aspiró a compensaciones territoriales que finalmente no va a conseguir. Los representantes de los derrotados no fueron invitados a la conferencia de paz. Los acuerdos duramente negociados entre los vencedores y concretados en los diversos tratados de paz les fueron representados como un hecho consumado al que simplemente deberían plegarse. Los alemanes, representantes de la recién nacida República de Weimar, firmaron el 28 de junio de 1919 tras ser amenazados con una invasión total de su país. En Alemania se hablaba de Diktat, de la imposición de Versalles. Los tratados firmados tras la Conferencia de París no contribuyeron en absoluto a estabilizar la situación europea y mundial. Al rastrear las causas de la Segunda Guerra Mundial, rápidamente nos encontramos con que los errores cometidos en los tratados que pusieron fin a la Gran Guerra fueron claves a la hora de desencadenar de nuevo los horrores de un conflicto mundial apenas 20 años después de la conclusión de la guerra que pondría fin a todas las guerras. Yo soy Luis Arturo Pacheco y vengo a hablar sobre las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Causas. El desarrollo industrial y la competencia neocolonialista generaron tensiones y rivalidades en un mundo en el que ya no quedaba nada por repartir a nivel de mercados y colonias. 2. El nacionalismo se vivía en las grandes potencias y también en los pequeños países sometidos a los grandes. 3. La causa inmediata de la guerra fue el asesinato de Francisco Fernando, heredero del trono Austria, y su esposa a manos de un estudiante serbio sarabajero. Consecuencias. 1. Los vencedores se repartieron las posesiones de los vencidos. 2. A nivel internacional desaparecieron los imperios de Austria-Hungría y Turco. 3. Desaparecieron las viejas y poderosas dinastías europeas. 4. Estados Unidos se afianzó como gran potencia mundial. Gran Bretaña conservó la supremacía marítima y Francia aumentó su poder luego de ver aniquilada a su tradicional enemiga.